Por lo largo de lo que puedo recordar, he tenido una fascinación con la naturaleza y el bosque inexplorado. Recuerdo meandrar por los bosques fuera de mi casa cuando era niño, recogiendo plantas y fungíes para colecciones personales. A veces caminaba a través de los ponderos oscuros, cazando frutas, toads y nubes armados con una pequeña neta, la misma neta que se utiliza para cazar insectos también. A medida que el tiempo pasaba, eventualmente me mudaría a una mazmorra más amplia, equipada con caminatas, caminos y equipos de fotografía, para la naturaleza que buscaba capturar fotos de. Hoy en día soy un biólogo y ambientalista, con mi experiencia en la naturaleza principalmente en animales, específicamente pájaros y grandes carnívoros. El trabajo que recuerdo más fue con el Servicio de la Naturaleza Canadiense, o CWS por corto, donde fui encargado de recorrer y observar pájaros oscuros, para asesorar los desafíos y amenazas que enfrentan. ¿Ves? La remoción permanente de un hábitat adecuado por la actividad humana dentro de la distribución de pájaros oscuros sigue siendo una de las amenazas principales para los pájaros. Y porque los pájaros individuales necesitan grandes rangos de caza, proyectos industriales a gran escala, un aumento en el desarrollo de recursos futuros y el establecimiento de corredores de transporte podrían ser una amenaza significativa por la remoción de una mayor porción del hábitat adecuado, en cambio, significativamente limitando su rango. El cambio climático también es una amenaza, con poblaciones de pájaros de montaña propagando como resultado, y destruyendo las florestas de pájaros blanco, estos árboles siendo una fuente de alimento esencial para los grizzlies. Un día, el servicio envió a cargo de un proyecto localizado para los grizzlies en una parte muy lejana de la parte Alberta de las montañas rocías. Las rocías de Alberta son conocidas por ser una larga parte inaccesible de la naturaleza, con muchas partes que solo son alcanzables por aire. Esto lo ha hecho un refugio para una plenitud de animales, muchos de los cuales la población se encuentra en el área, aún a día de hoy desconocida. La expedición duraría alrededor de 2 semanas, y consistiría en recorrer a pájaros individuales, además de medir los efectos antropogénicos, y a un nivel menor, los efectos del cambio climático en el área. Sin más, he preparado mi equipamiento y he ido a ayudar con el proyecto. He viajado de las operaciones en Calgary a la localización de la base a través del helicóptero, donde desde entonces en adelante continuaremos a través de las montañas, estableciendo campos en diferentes lugares. Estábamos esperando que regresáramos a la base al final de la expedición, donde estaríamos elevados de aire de vuelta a la civilización. Al llegar a la base, el sitio era solo una pequeña abertura en una montaña, rodeada por nada de lo que parecía un bosque infinito de carnívoros. Nacida aquí, era una pequeña cabina logística, donde mi colega un veterinario que había llegado aquí hace unos días antes, había preparado operaciones. Después de que el helicóptero se fue, fui a la cabina de la base para chequear. Cuando entré, estaba allí, probando el radio, usando los pares de la ruta. Se parecía muy enfocado en la tasca de la mano. Le tomó unos segundos para que notara mi presencia. «Oh, ¿estás aquí?» «Perfecto tiempo también». Me pareció bastante estúpido cuando me vio. «Sí, es bastante complicado llegar aquí», respondí. Interesado por el equipamiento de traje, le pregunté, «¿Ya te has colado uno?» «Sí, lo hice. Lo hice y lo metí en una taza grande hace unos 2 días. No estoy muy seguro, pero tal vez esté embarazada». Al escuchar esto, me dio sentido, ya que alrededor de este tiempo del año, las grisas femeninas estarían gestionando después de la matanza en la primavera o invernadera, preparándose para hibernar para el próximo invierno. «Tienes que llevármela. Debería poder confirmar su enfermedad». «Bueno, ahora que estás aquí, podemos irnos». Inmediatamente, preparamos nuestros equipos y preparamos una antena y un recibidor para encontrar la sal. Hicimos varias horas siguiendo la dirección en la que nos dirigían las antenas, y también señales en el área que indicarían a un pájaro pasando por. A pesar de nuestros esfuerzos, no encontramos nada, ni un sonido del recibidor. Cuando empezó a llegar la oscuridad, nos sentamos en una pequeña salida para preparar el campamento por la noche. Parecía muy extraño que, a pesar de que un pájaro estuviera atrapado, no hubiera evidencia, si en realidad, de ningún pájaro en el área. Algo de esto estaba todo bizarro. La próxima mañana, nos despertamos al sonido del recibidor produciendo una tonalidad. Una vez que escuchamos esto, tuvo que significar que el pájaro que estábamos buscando estaba cerca. Rompimos de vuelta y salimos en la dirección de la señal, y al salir, la tonalidad del recibidor se volvió más fuerte. Sabía que cuanto más temprano el pájaro estaba en la vista, teníamos que tomar la mayor precaución posible.
Después de ser atrapado, el pájaro podía ser increíblemente agitado y agotado, así que tendría que tomar el tiro desde una distancia segura. Sin embargo, mientras caminábamos, llegamos a lo que parecía un abanico en el pie de la montaña. Estaba aquí, y sabía que ningún avance más era demasiado peligroso, ya que entrar a un jardín con un pájaro adentro era reciclado. Sean me miró y me preguntó, ¿ahora qué? No creo que ella esté saliendo. Considerando que en este momento del año, los pájaros estarían preparándose para la hibernación, eso era seguramente una posibilidad. Pondríamos el campamento lejos de aquí. Podría tener que abordar si ella no sale mañana. Reluctantemente, salimos a medio milímetro al norte del abanico y preparamos el campamento por la noche. Al día siguiente, nos despertamos, recuperamos el campamento y volvimos a la vista del abanico. Sin embargo, cuando llegamos allí, algo estaba mal. El recibidor no estaba creando el tono más, ni siquiera falso. Bueno, esto podría significar que el pájaro había dejado el abanico. No había señal de que se fuese del abanico. Todo estaba como si lo hubiéramos dejado. Otra posibilidad era que hubiera un mal funcionamiento con el collar de radio, y que debido a una razón desconocida, hubiera parado de transmitir señales al recibidor. Tenemos que entrar. Me sentí en un estado de sorpresa y miedo de escuchar a sugerir esto. Le dije, ¿estás loco? ¿Nos podemos romper a pedazos entrando en ese abanico? Bueno, no veo otra manera de recuperar ese collar. Tanto asombroso como esta idea fue, llegué a la realización de que no había otra opción disponible. Uy, bien. Resolví inesperadamente. Pero al momento en que escuché algo, salimos de allí de inmediato. Entramos lo más lentamente y cauteloso posible. Ninguno de nosotros había dicho nada. Dentro, sin embargo, el abanico no era solo un abanico, sino que parecía ser una pequeña red de abanicos. Esto me hizo aún más temido, sabiendo que el pájaro podía cargar y matar a uno de nosotros en cualquier momento, si aún estaba adentro. Mientras pasábamos, noté un sonido metálico. Pasé por él para ver qué era el collar de radio, y lo encontré. ¿Cómo sucedió esto? No tenía ni idea. Con mi mejor pregunta siendo alguna errada con el collar en sí. Lo recogí, y cuando me volví, no estaba a la vista. Quería llamar a él, pero no quería hacer ningún ruido en caso de que el pájaro estuviera todavía dentro del abanico con nosotros. Asombrado como estaba, lo miré, y mi corazón comenzó a temblar. Cuando pasé por él, veo una luz falsa, la salida del abanico. Me acercé hacia él, esperando encontrar afuera. Cuando salí del abanico, los alrededores de mi alrededor estaban diferentes. Cuando llegamos, era un área muy bosqueada, pero lo que estaba mirando ahora era más una mezcla abierta de bosque y parque. ¿Qué diablos sucedió? Algunos de los equipos que habíamos dejado afuera también estaban desaparecidos. Ni siquiera había un trazo de ellos. Lo peor de todo, era la noche. La única explicación que podía pensar en ese momento era que los abanicos que entramos llevaron a varias aberturas, y que yo simplemente me había perdido y terminé en un éxito diferente de donde entramos al principio. Pero no era posible que estuviéramos en los abanicos por tanto tiempo. A pesar de intentar racionalizar esto, decidí que localizar era una prioridad más importante. Volví a lo que creo que era la dirección del campamento, creyendo que de alguna manera regresaría allí, con la brillantez del cielo de la noche siendo la única cosa que me permitía navegar mi camino. Antes, tuvimos bastante problemas moviéndonos a través de los bosques densos, cargando nuestros equipos y todo. Pero ahora, los árboles parecían mucho más espesos, como si estuviéramos en una tundra del Yukón. Simplemente intentaba viajar a través, tratando de entender lo que estaba pasando, pero sin poder definir ningún signo de nuestro último campamento. Nada de esto hizo sentido. Los alrededores, el tiempo del día, no tenía ni idea de qué diablos estaba pasando. Mientras intentaba desesperadamente entender mi situación, en la distancia, encontré varias figuras ominosas moviéndose. No podía definir lo que eran al principio, pero cuando me acercé para tener una mejor visión, la reconocí como una pequeña flota de cárabos. Mis primeros pensamientos eran que esto era una buena noticia, ya que los cárabos de bosque son una especie amenazada, y el hecho de que este área escasa de una población saludable y anteriormente desconocida podría ayudar en los esfuerzos de conservación de la especie. Pero al mismo tiempo, algo parecía un poco extraño sobre ellos. Los cárabos de bosque son caracterizados por un tono más oscuro de cabello, además de anteles más gruesos y algo más pronunciados.
Estos, sin embargo, aportaron un vestido de silvería, además de una forma de anteles más curvada, reminiscente de la subespecie de la tierra abierta que se encontraba más al norte. ¿Puede que estas hayan sido una especie extraña o tal vez una subespecie híbrida? Finalmente decidí avanzar y seguir buscando a pesar de que las cosas continuaban sin sentido. Continué caminando por el bosque sin fin. Todavía sin éxito en encontrar ningún signo de en ningún lugar, y en ese momento estaba cansado. Cuando llegué a la próxima subespecie, me senté para agarrar mi respiro por un minuto. Tomé este tiempo para mirar al cielo de la noche. La vista era, admitidamente, hermosa. Mientras es fácil ver las estrellas mejor en lugares lejos de la civilización, como he tenido el privilegio de ver de vez en cuando antes, aquí no es como en cualquier otro lugar que he visto antes. Nunca había visto el cielo en este momento en tanto detalle. Simplemente senté por un buen 10 minutos, mismurrado por la vista de todo esto. Mi atención se cambió al escuchar un rumble lento. Lo mejor que podía describirlo era un rumble lento que podía apenas oír. Pero, de alguna manera, podía sentirlo como si le enviara algún tipo de vibraciones a la tierra. La curiosidad, una vez más, me ocupó y me dirigí hacia la fuente del rumble. ¿Era algún tipo de animal creando estos sonidos? Los mayores animales de la región son los bosques, los cuales hacen ruidos profundos y sonidos bajos. Aunque esto sonaba mucho más rítmico. Quisiera descubrirlo, continué en la dirección en la que el ruido se emanaba. Empezó a aumentar en volumen mientras me acercaba hasta el punto en que comenzó a sonar más familiar. Como si hubiera escuchado este exacto sonido en algún lugar antes. Finalmente llegué a la fuente del ruido en un lado del lago. Y lo que vi, todavía no tengo una explicación racional de lo que, o más bien, de cómo, vi lo que había visto. En el lago, había varios animales grandes, con apariencia de elefante, longos cabellos y tuscas curvadas. No había ningún error. Estaba mirando a un ojo de mamíferos vivos, respirando, llenos de hielo. ¿Cómo, entonces? ¿Cómo fue que un animal supuestamente extinto durante 10.000 años, estaba aquí frente a mí? Nada de esto podría ser real. Tenía que estar imaginando o alucinando. Pero no era posible que ninguno de estos fuera un escenario real. Tomé un buen 5 minutos para me unir antes de llegar a acuerdos con el hecho de que todo esto era, por lo menos, real. Y justo frente a mis ojos. Sabía que los sonidos eran familiares, ya que había escuchado similares gritos antes muchas veces de elefantes captivos. Mientras todavía tenía que salir de la situación en la que estaba, no podía ayudar, pero tomaba tiempo para mirar. Decidí sentarme y ver a los mamíferos hacer su trabajo. La estructura de la casa parecía idéntica a la de los elefantes modernos, los adultos siendo todas femeninas, con 2 piernas presentes, probablemente no ni un año de edad. Aparecieron a estar alimentándose con brazos bajos, lichos y azúcares, probablemente cuando llegaron al lado del lago. El suelo debajo de ellos estaba lleno de materia fecal, el olor siendo bastante fuerte, incluso desde donde estaba sentado. Mientras no quería ir demasiado cerca, quería tener un mejor vistazo, así que lentamente caminé hacia la línea del lago. Una vez que estaba más cerca, mi vista era mucho mejor. Noté a uno de los mamíferos caminando en el agua oscura, flotando y girando también. No tenía duda de que esto era un comportamiento de juego, reminiscente de los mamíferos africanos y asiáticos. Pronto después, salió hacia el lago, se movía como un perro. Mi atención se volvió a una de las mujeres adultas del lago, que aparentemente estaba mirándome. Para asegurarme de seguridad, me quedé en el suelo, mientras me observaba por un buen minuto. Pronto después, se volvió hacia el lago, perdiendo interés en mí. Estaba en este momento, justo aquí, y mi sentido de maravilla de infancia me estaba superando. Estaba justo aquí, mirando animales que nadie ha tenido la oportunidad de ver durante muchos milenios, ni siquiera preguntándome cómo, simplemente admirando el hecho de que esto estaba sucediendo. Entonces, justo fuera de ningún lugar, un ruido distante, profundo, echoante, se rompió. El sonido llamó la atención del perro, quien, con hambre, inmediatamente comenzó a separarse de la zona, se volvió hacia el pecho sin volver a mirar. Como alguien que ha trabajado con grandes carnívoros, he escuchado el ruido de perros muchas veces antes, y he recorrido varios parques en mi día. Sin embargo, ese sonido era como si nunca hubiera escuchado un perro. Lo que pudiera haber sido, era aparentemente peligroso suficiente para asustar a los perros. Decidí no quedarme, y empecé a volver a mi búsqueda por
Me fui hacia el pecho, una vez más, buscando alguna señal. Todavía estaba muy temida para llamar, no queriendo atraer la atención de cualquier criatura que hiciera esos ruidos. Luego, algo se me atrapó en un pequeño bosque de árboles. Cuando me dirigí a inspeccionarlo, mis ojos se enloquecieron en shock. Era la equipa y los equipos que estaba cargando con él, pero todos heridos, como si algo lo agarrara y lo rompiera a pedazos. La antena que usaba para recoger los señales de radio estaba ahí desde antes, y estaba totalizada. En el suelo, al lado del desastre, estaban grandes fotografías, que parecían canines en apariencia, pero más grandes que ninguna pista de perros que había visto. Ese fue el momento en que lo oí de nuevo. Esta vez, el sonido estaba mucho más cercano, y estaba acompañado de señales feos, indicando a más de un animal. Mi corazón empezó a batir cuando volví al bosque en la dirección de la caverna. No sé si estaba vivo o no, pero estaba preocupado con salir de aquí vivo. Mientras estaba corriendo, la semilla alrededor de mí empezó a romper. Me froté de miedo, esperando que lo que fuese corriera del otro lado. Luego, algo salió. Todo cubierto de heridas, con sus ropas rompidas. ¿Qué diablos? ¿Qué te pasó? Corre, corre. Ahora. A lo lejos de él, oí gritos y gritos. ¿Qué está pasando? Los dos salimos de ahí, no mirándonos atrás, solo mirando hacia las cavernas lo más rápido posible. Finalmente llegamos a la entrada de las cavernas. Pero entonces, fue cuando los vimos. Dos animales de tamaño de perro salieron de frente a nosotros, aburriéndonos con una barca profunda. Esto nos dejó muertos en nuestras carreras, los dos de nosotros, fríos de terror. Estas cosas parecían a un perro y a una gallina. He trabajado con muchos grandes predadores en mi día, pero estos, no sabía qué diablos eran estos. Los individuos más grandes tenían sus ojos cerrados en nosotros, y con cada segundo, se acercaban más cerca, preparándose para apuntar. Como nos despegaron lentamente, dos más aparecieron detrás de nosotros, abriéndonos los dientes que nos dirigían hacia los brazos de los otros dos, cortando cualquier ruta de salida. Ahora, no había salida, ya que los cuatro se cerraron en nosotros, preparándose para el asesinato. Entonces, me miró. ¿Tienes que salir de aquí, o aún puedes? Sin decir nada más, él se despegó. No, espera, no. Mis palabras no hicieron nada para detenerlo, y sin hesitar, las criaturas empezaron a perseguirlo. En segundos, los cuatro estaban encima de él, golpeándolo violentamente a pedazos. Todo lo que podía escuchar eran sus llantos agitados contra los señales de sus amigos. Sabía que en ese momento no podía hacer nada. Hice una corrida por la caverna. Cuando entré, desesperadamente me acercé a las cavernas. No importaba si había algún bebé allí o no, solo quería salir. No podía ver nada en la oscuridad, pero eso no importaba. Solo seguía corriendo. Finalmente, veo una luz blanca, y sin hesitar, corrí a ella. Cuando salí, estaba de vuelta. Sean y yo entramos. Las cosas que habíamos dejado afuera todavía estaban ahí, y era hora del día. Era solo día, como si absolutamente nada hubiera cambiado. ¿Qué diablos había pasado? Todavía estaba asombrado por lo que había visto. La imagen de Dead siendo atornado por esas cosas todavía estaba fresca en mi mente. Sin ningún descanso, corrí de vuelta a la base lo más rápido posible. Tomó al menos 3 horas antes de que finalmente volviera a la base. Cuando lo hice, empecé a ir a la radio CWS. Había reportado un estado de emergencia, mi colega estaba desaparecido y no podía encontrarlo. Sentí que si tratara de explicar todo lo que había visto, pensaran que era una mentira. Al día siguiente, un helicóptero fue enviado a recogerme y me devolvió a Calgary. Las autoridades albercanas no pudieron recuperar el cuerpo de Ed, y su muerte fue listada como una posible falsificación. Pronto después, bajé de mi posición en CWS. Hasta el día de hoy, todavía puedo escuchar los gritos de Ed, como si cualquier cosa lo rompiera a pedazos. Aún no he podido explicar lo que todo eso era. Ese lugar que había encontrado, ¿cómo fue que estaba allí? ¿Cómo fue que hubiera sido posible? Toda mi vida, he soñado en descubrir algo que no había encontrado. Pero después de todo lo que había pasado, me he dado cuenta de que tal vez algunas cosas son mejor dejadas, solas. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció?
No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.